Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos ustedes. En especial para Virna Ortega, Richard White, para Darío Contín y para Tania Espinosa, que participaron en un coloquio con respecto a una inquietud que trajo Virna al grupo a raíz de una visita que le hicieron testigos de Jehová y que le dijeron pues que Adán y Eva ya habían desaparecido y ellos ni alma en el cielo, sus cuerpos en el polvo de la tierra habían desaparecido para siempre. Entonces Virna trae la inquietud y pregunta pues si eso que dijeron los testigos de Jehová es cierto o es falso. Yo le hice un comentario muy breve porque bueno, como comentario uno no puede extenderse tanto, pero el tema es muy profundo. Y en base a la respuesta que ella recibió de los otros participantes, yo vi la necesidad pues de crear este video para compartir una enseñanza de esa inquietud, porque creo que es muy importante y a la vez también me confirma una idea que yo vengo incubando ya delante del Señor en oración de crear un otro grupo para estudios bíblicos. Pues bien, eso vendrá si hay interés de parte de los que participan en el grupo. Y ahí estaremos colgando videos necesarios para entender los caminos del Señor desde pequeñitos y bebés en Cristo hasta vayamos creciendo o estamos crecidos en los caminos del Señor, ya sea que seamos jóvenes en Cristo, niños en Cristo, o adultos en Cristo, o ancianos en Cristo. O sea, porque la Escritura nos habla de que hay diferentes etapas en el desarrollo de los hijos de Dios. Pues bien, así es que es sumamente importante lo que estamos y vamos a hacer en estos momentos. Lo primero es que vamos a fundamentarnos en la palabra de Dios, porque en una parte de la Escritura dice de que las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros, para que las obedezcamos, para que cumplamos la ley. Así que Dios tiene cosas ocultas que son de Él. Pero lo bueno es que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, lo profundo de Dios, lo oculto de Dios, y nos lo revela a nosotros. O sea, nosotros podemos tener revelación en la palabra de Dios, aunque no está escrito específicamente, como bien dijo Tania, que no está en la Biblia donde está Adán y Eva. Claro que no está específicamente, y creo que no hay ningún otro. El único o los únicos que se hablan de su estancia en el cielo después de muerto es de Abraham y de Lázaro que murió, el pobre. Donde dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. O sea, eso también tiene un significado. Pero bueno, vamos a tratar pues de compartir escudriñando la palabra de Dios. Y lo primero que vamos a hacer es a Génesis capítulo 2, versículo 22. Esto es como un abreboca nada más. Y tiene que ver el momento de la creación de Adán y de Eva. Dice el 22 y 23. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Note que el primer nombre que recibe Eva es varona. Y ese nombre lo recibe antes de caer en la desobediencia. Tan pronto ellos caen en la desobediencia, Adán le cambia el nombre. Ya no será llamada varona, va a llamarse Eva. Y el significado del nombre Eva es, porque cuanto ella es madre, dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Eso está en el capítulo 3, versículo 20. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La palabra de Dios es específica y hay que prestar atención a lo que dice. Aquí dice claramente que Eva, el nombre que le puso a Adán, significaba, y la razón por la cual se la puso, era por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Le llamo la atención
No dice será madre de todos los vivientes. Dice era en pasado. A mí me da a entender de que Eva ya había engendrado vivientes, había engendrado hijos antes de pecar. Es lo que yo entiendo, por lo que dice era madre de todos los vivientes. No dice será madre a futuro, después que salen del paraíso. Porque la Biblia registra, después que ellos salen del paraíso, que el primer hijo que tienen después de la caída y de la expulsión del huerto es a Caín. Aunque no es el tema, pero es importante traerlo porque estamos tocando sobre el asunto de Adán y Eva. Pues bien, ahí en mismo Génesis capítulo 3, versículo 21, dice que después que Adán y Eva pecaron, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, tentados por Satanás, inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos y buscaron hojas de parra para tapar su desnudez. Cuando Dios llama a Adán en el huerto, dice: Adán, ¿dónde estás? Si bien no registra Adán, pero sí dice Jehová llamó al hombre. ¿Y cómo lo llamó? Por su nombre, Adán. No lo dice, pero uno lo entiende, es una revelación. Adán, ¿dónde estás? Y Adán comienza a excusarse. Tuve miedo y tuve miedo y me escondí. Antes Adán no tenía miedo, pero ahora, por la desobediencia, todo había cambiado. ¿Sabía Dios si él había comido el fruto o no antes de llamarlo? Claro que sí, Dios lo sabía. Pero Dios quería que el hombre supiera a dónde estaba parado en ese momento después de haber comido del fruto que él había dicho: no comas de ese árbol. Pues bien, aquí lo importante con respecto al tema, ¿dónde está Adán?, es que Dios los viste a ellos con túnicas de pieles. ¿Qué pieles? No dice la Escritura. Tampoco dice si Dios mató o no algún animal y qué animal. Pues bien, los que saben algo del curtido de pieles y de extraer la piel, no la lana, sino la piel de un animal, saben que para hacerlo hay que sacrificar al animal. O sea, entendemos, aunque no lo está escrito, que Dios hizo un sacrificio de animal o animales para confeccionarle las túnicas a Adán y Eva. Y ya aquí hay una enseñanza. Adán y Eva quisieron ellos mismos cubrir su desnudez con las hojas de parra. Pero Dios dijo: no, 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 no. Se ve muy bonito con esa moda de parra, pero esa no es la forma. Esto indica que Dios es el que toma la iniciativa para cubrir el pecado del hombre. Así es que para cubrir el pecado del hombre fue necesario que se derramase sangre inocente, porque esos animalitos eran inocentes. Se lo derramó, y lo bueno es que pues el mismo Dios coció o tuvo que haber cocido las pieles, porque no dice piel, una piel, dijo pieles. Así que fueron varios animales sacrificados, y entonces confeccionó estas túnicas, una para Adán, otra para Eva, y los vistió, cubrió su pecado, cubrió su desobediencia. Dios toma la iniciativa para cubrir al hombre, para borrar el pecado, sobre todo. Y eso es importante que lo tengamos presente. No es lo que el hombre hace o puede hacer lo que cubra su falta ante Dios o sus pecados y sus desobediencias. Eso lo hacen las religiones. Lo que Dios nos revela es que Él toma la iniciativa y Él tiene su plan para cubrir el pecado del hombre. Eso es importante tenerlo presente. Porque estamos hablando de dónde está Adán. Entonces, a mí me dice, sí, Adán pecó, pero Dios cubrió su pecado con sangre derramada,
porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Siguiendo, ahí mismo en Génesis, en el capítulo 4, el versículo 3 y 4, nos hablan de Caín y nos hablan de Abel. Y nos hablan de ofrendas que ambos les presentaron a Dios. Entonces, vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. No les hice, hincapié del tipo de animal que fue sacrificado en el huerto. Yo entiendo que si era un sacrificio, no podía ser cualquier sacrificio, sino un sacrificio que simbolizase el sacrificio futuro que haría el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que puedo entender que el animal o los animales que fueron sacrificados fueron corderos. Así como Dios estableció por la ley a Moisés que los sacrificios por el pecado para el pueblo de Israel tenían que ser corderos sin defectos. Recordando que en el huerto de Edén, todos esos animales eran perfectos. Ellos no tenían ninguna imperfección. Por eso Dios pudo echar mano de cualquiera de ellos sin tener que estarlos examinando, porque eran perfectos, al igual que Adán y Eva era perfecto. Pero el pecado hizo pues que varios de ellos perdiesen su vida a causa de la desobediencia de Adán. Ahora, haciendo un pequeño énfasis sobre los animales que fueron sacrificados, yo creo, no lo dice la Biblia, pero uno puede tener un entendimiento en base a otras revelaciones que Dios nos ha dado. No estoy diciendo que esto es una revelación, es un entendimiento. Cuando Dios sacrifica animales para cubrir a Adán y a Eva, considero que esos animales eran un tipo de el sacrificio que vendría muchos miles de años después, que se haría en la cruz del Calvario por aquel que fue señalado como: he aquí, por Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, Jesucristo, era sin mancha y sin pecado, era perfecto en todo sentido, y él no cometió pecado. Por eso es que su sacrificio fue aceptable delante de Dios, porque él cumplía la demanda de Dios, que fuese perfecto. Así que para mí, en el huerto, Dios sacrificó animales perfectos, porque todos los animales creados por Dios eran perfectos. Pero no cualquier animal, no agarró un elefante, no agarró una jirafa. Para mí, él tomó a corderos y sacrificó corderos como tipo del sacrificio que vendría hacia adelante. Es un entendimiento en base pues a toda la revelación que hay en las Escrituras. Con respecto a los judíos y los sacrificios a los judíos, Dios les establecía que tenían que sacrificar corderos sin mancha y sin defecto, y los corderos quedaban por varios días siendo examinados por los sacerdotes para ver si encontraban alguna imperfección. Si ellos no encontraban ninguna imperfección en el cordero, entonces era sacrificado, porque era un cordero perfecto, porque todo era tipología, mirando y señalando a aquel que vendría en el tiempo establecido por Dios.